Dungeo Nidea Iwou Motomeru no wa Machigateiru Darou Ka. Intermedio, notas de obsesión. Había una vez un hombre consumido por la obsesión. Era un sabio, consumado y reconocido artesano. Sus logros iban desde artesanías de todo tipo hasta la creación de estructuras completas. Incluso después de hacer innumerables contribuciones a la cultura y la sociedad, su obsesión por recibir elogios de los dioses y diosas lo llevó a completar una enorme torre blanca. Hermosa pero solemne, se acercaba más a los cielos que cualquier otro edificio. Un monumento más acorde a los dioses, se le confirió el nombre de Torre de los Dioses. De hecho, el diseñador era un prodigio innegable. Nadie antes o después se había acercado nunca a su nivel de brillantez. No había nada que no pudiera construir. El hombre no tenía dudas de que era incomparable. Sin embargo, en el extremo más alejado del mundo, se sintió cautivado por algo. Era la entrada a un vacío masivo encontrado en un rincón del continente. Una puerta de entrada a otro mundo, que se abrió bajo sus pies. Encontró un laberinto subterráneo lleno de fantástica luz fosforescente, rebosante de flores y minerales que nunca se habían visto antes. Divididos en muchos estratos, los distintos pisos cambiaban en apariencia cuanto más profundo viajaba. También era un abismo que constantemente generaba monstruos y parecía extenderse hacia abajo sin un final aparente. Ese era el calabozo. El hombre vio este mundo completamente aislado de la superficie y lo percibió como una obra de arte. Solo una voluntad que había sobrepasado los límites mortales podría haber creado esta creación. No mucho después, el hombre entrenó su cuerpo y mejoró su fauna para poder viajar más y más profundamente en el laberinto. Cuanto más aprendía, más obvio se volvía. Su composición, su forma, todo era demasiado complejo para que la inteligencia humana lo comprendiera. El místico calabozo lo rompió. Estaba abrumado por la belleza, ese caos final, que parecía abarcar toda la existencia. De la garganta del hombre roto surgió un aullido, el sonido de un monstruo que había desechado su humanidad. El hombre se dedicó exclusivamente a su trabajo a partir de entonces. Aunque continuó cumpliendo las tareas que se le encomendaban, el hombre comenzó a desviarse del pensamiento racional y a caminar por el camino equivocado. Con cada día que pasaba, más y más personas descubrían que ya no podían comprender los conceptos que impulsaban sus creaciones. Una vez proclamado como un genio, pronto se lo conoció como un loco. Desapareció entre las páginas de la historia poco después. Su propia habilidad excepcional y la fuerza que le confería su única pero errónea convicción lo inspiraron a crear un mundo aún más magnífico que el laberinto subterráneo. Límites de lo que el hombre puede lograr. Como si me importara. Crearé algo mejor, ya verán. Si los dioses son irrelevantes para este dominio, primero deben ser superados. Sin importar cuánta sangre derramó, aunque su piel se rasgó para revelar la carne que estaba debajo, la pala y el pico que tenía en sus manos nunca se detuvieron. Nadie sabía que el hombre persistía solo en este nuevo camino. Sin embargo, su cuerpo se rindió mucho antes de que su ambición pudiera realizarse. Un hombre solo podría vivir por un tiempo limitado. Maldijo su carne mortal y cayó en la desesperación cuando sus miembros se negaron a obedecer sus órdenes. Lamentó su vacilante y parpadeante vida. Entonces dejó una maldición, palabras que le permitirían superar estas limitaciones, en un diario, junto con los planos que llenaban su mente. El hombre le dejó todo a aquellos que aún no habían nacido, sus sucesores que llevarían su nombre y legado al futuro. Construye, construirás. Crea una creación para superarlo, construye tu deseo. Este es tu propósito. Eres mi descendiente, aunque no conozco tu nombre o tu rostro. Si tus ojos pasan por este diario, no habrá escapatoria de la sangre llenando tus venas. La furiosa hambre y la insaciable sed nunca se desvanecerán. El fuego ardiendo en tu vientre solo podrá escuchar mi llamada. Cumple mi deseo. Obedece tu sangre, permanece fiel al anhelo. Mantente fiel a lo que anhelamos. Ambición, ambición, ambición. Cumple con los objetivos de nuestra maldita existencia. Todo estaba escrito en el diario. La persistencia del hombre fue claramente explicada. Por. Dix estaba apoyado en el respaldo de un sofá mientras sostenía las viejas notas hechas jirones en una mano, leyendo para sí mismo en silencio. Giró la página, la tinta sobre ella se había desvanecido y manchó hasta el punto de ilegibilidad algunos lugares, bajo la luz de la lámpara de piedra mágica cuando una voz lo llamó desde atrás. Dix, todo está listo.
un hombre grande apareció cuando Dix bajó las gafas de protección de su cabello. Las gafas de protección de cuarzo ahumado cubrían sus ojos mientras sus labios se curvaban en una mueca burlona. Genial, hagámoslo. Poniéndose en pie, Dix arrojó el viejo diario al sofá sin pensarlo 2 veces. Agarró una ominosa lanza apoyada contra la pared antes de seguir a su corpulento compañero por un pasillo envuelto en la oscuridad. El aire olía a piedra y se sentía frío, como si nunca hubiera conocido el calor de los rayos del sol. Dix sonrió para sí mismo mientras aparecían barras de hierro y jaulas negras antes de susurrar en voz baja. Mantente fiel a lo que anhelamos. Bien dicho. Asterisco traqueteo, traqueteo asterisco. Cadenas se sacudieron con temor desde todas las direcciones. El infame cazador escuchaba con alegría, riendo desde lo más profundo de su garganta. Capítulo 06. Antes de la tormenta. Una brillante luz me sacó de mi sueño ligero, despertando mi conciencia. Sintiendo la luz del sol de la mañana, abrí los ojos. Visiones familiares llenaron mi borroso campo de visión, cristales que no pude decidirme a vender y un frasco de semillas de fruta, un escritorio y una silla adornados con varias cosas extraídas del calabozo, algunos libros, y un grimorio agotado en un estante de madera, un armario remodelado a medio abrir que almacenaba armas y armaduras. Esta era mi habitación, mi espacio personal dentro de la sede de la familia Hestia. No solo me había saltado mi entrenamiento habitual de la mañana, sino que de acuerdo con el reloj en la pared, casi era la hora del desayuno. Cuando comencé a levantarme, el resto de la cama apareció a la vista. Miré el lugar junto a mí. Nada. Nadie estaba ahí. Solo una hueca y vacía sensación y arrugadas sábanas blancas. Estaba buscando una chica que ya no estaba aquí. Me aparté y me levanté. Después de cambiarme mi ropa de dormir, salí por la puerta. El pasillo estaba discordantemente silencioso. Sin importar cuántas veces miré por las ventanas del jardín central, no escuchaba esa voz juguetona. Nuestro hogar, ¿siempre había sido tan tranquilo? La cálida luz del sol que entraba por las ventanas no dejaba ninguna duda en mi mente de que el verano había llegado mientras caminaba desde el tercer al primero piso. Buenos días. El resto de la familia estaba allí para saludarme en el comedor. Yo. Buenos días. Belf y Lily sonrieron cuando entré tardíamente. Tenía la sensación de que estaban tratando de ser alegres por mí. Bien. Mikoto-san y Arumi-san con su traje de sirvienta también me notaron. Buenos días, dijeron con pesadas sonrisas. Un fragante aroma provenía desde la cocina. Mikoto-san probablemente había hecho sus huevos fritos al estilo del lejano oriente esta mañana. Pensé para mí mismo que probablemente tendrían un sabor dulce, mientras una sensación de déjà vu me golpeaba. Es inusual que duermas de más. Lo siento. Belf-sama no te está culpando. El desayuno está casi listo, así que espera unos momentos, Belf-sama. ¿Está bien? ¿Dónde está Kami-sama? Sama dijo que tenía que atender un recado antes de ir a su trabajo a medio tiempo, así que se fue. Temprano esta mañana, Belf-sama. Sí, y estaba metiendo a Hyagamaru-kun en su boca tan rápido como podía. Belf, Lily, Mikoto-san y Arumi-san hablaban como si nada hubiera cambiado, pero algo era diferente. Como engranajes que no estaban alineados correctamente, como si faltara una parte, dejando el resto dando vueltas inútilmente. Todos estaban un poco desanimados. Casi no había ninguna conversación. Era brillante y soleado afuera, pero el estado de ánimo no coincidía en absoluto. Todos parecían perdidos, o tal vez solo distraídos mientras se preparaban para el desayuno. Arumi-san estaba peor. En lugar de su brillantez y alegría habitual, estaba llena de tristeza, y sus orejas de zorro y su gruesa cola colgaban lánguidamente. Sus ojos temblaban de preocupación mientras caminaba alrededor de la mesa, colocando los platos. Arumi-sama. Ah. ¿Qué sucede, Mikoto-sama? Hay, solo, un plato de más. Mikoto hizo una mueca mientras lo señala. Los hombros de Arumi-san saltaron cuando se dio cuenta. Mis disculpas. Ella rápidamente quitó el conjunto extra. Lo había puesto distraídamente donde una chica siempre se había sentado hasta hace poco. Una chica que siempre llevaba una sonrisa inocente y pura, una chica bobibre. Lily, Belf y yo lo vimos suceder, pero no pudimos decir una palabra. Comamos. Todos tomamos asiento en la mesa. Una vez que comenzó el desayuno, solo el sonido de los cubiertos en los platos y la masticación silenciosa llenó el aire.
Habían pasado 2 días desde que el gremio emitió una misión secreta para nosotros. Los eventos que tuvieron lugar en una inexplorada frontera en el 20º piso del calabozo, en la aldea oculta de los senos, dejaron una nube oscura sobre la familia Estia. Senos. Monstruos que podían hablar. Poseían una gran cantidad de inteligencia y autoconciencia, a pesar de ser monstruos, y eran rechazados tanto por las personas como por los monstruos comunes. Un hechicero con túnica negra llamado Fels, que decía ser la sombra del sabio, dijo que todos los senos compartían el deseo de caminar en la superficie e interactuar con las personas. Este objetivo increíblemente difícil uniéndolos provenía de sus sueños de sus propias vidas pasadas, sueños que todos ellos tenían. Impactante no era suficiente para describir esta cadena de revelaciones. Había tantas que casi parecía mejor renunciar a pensar en absoluto. Pero en este momento, la verdadera razón por la que estábamos tan melancólicos era, mucho más simple, nuestra despedida de Guyenne. Durante un tiempo, albergamos y protegimos a la joven chica Bowibre, pero al final se la confiamos a sus compañeros senos. A pesar de sus deseos, actualmente no había lugar para los monstruos en la superficie. En el pasado, las personas habían reclamado este reino al apoderarse de la tierra de los monstruos. Ambos nunca podrían coexistir. Antes de que perdiéramos todo, no había más remedio que ir por caminos separados, por la propia seguridad de Guyenne. De hecho, Fels también dijo que había cazadores acechando en horario que no se detendrían ante nada para capturar a un senos. Ya le había dicho a Fels sobre el dios Ikelos y cómo me buscó para preguntar sobre una Bowibre que hablaba. Aparentemente no había nada que pudiéramos hacer al respecto ahora. Nos sentíamos impotentes, tan perdidos y solitarios que parecía que faltaba una parte de nosotros. Esas emociones se negaban a desaparecer. Realmente no estaba sorprendido de que la conversación nunca continuara. Belf y Lily hacían todo lo posible para encontrar un tema, pero realmente no duraba. Había sido así desde que terminamos la misión y regresamos del calabozo a primera hora de la mañana de ayer. Mi corazón se encogía cada vez que recordaba la expresión de su rostro al final, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Levantando la vista, noté que Belf y los demás miraban al lugar libre junto a mí, donde una vez se sentó. Guyenne estaba vacío. Se sentía como un sueño que alguien tan llena de vida estuviera allí no hace mucho tiempo. Todos la estaban buscando, no solo yo. Era difícil de creer que la ausencia de una chica pudiera dejarnos a todos tan agobiados, a Ruime-san, Mikoto-san, Belf e incluso a Lily. Aunque en medio de la tristeza, había un lado positivo. Sabíamos que los momentos en los que nos sentimos como una familia no eran una mentira. Incluso si esa chica fuera un monstruo, diferente de personas como nosotros. Dao. Estaba a punto de salir del comedor después del desayuno cuando Belf llamó mi nombre. Creo que iré al calabozo por un tiempo. Me detuve por un momento para responder. Mirando por encima de mi hombro, no solo Belf, sino también Lily, Mikoto-san y Aruime-san me miraban, con preocupación. Mostré mi sonrisa más tranquilizadora. ¿Estará bien? Planeo regresar de inmediato. Había algo que necesitaba saber. Si iba a seguir siendo un aventurero en horario, no podía seguir sin confirmar algo. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí. Respondí tan tranquilo como pude antes de abrir la puerta y salir del comedor. Pase rápidamente a mi habitación para tomar mi equipo antes de salir de nuestra sede, la mansión de la chimenea. No había una sola nube en el soleado cielo azul. Los adoquines perfectamente alineados de la calle brillaban bajo los rayos del sol. El camino cálido era lo único que veía mientras caminaba penosamente por la calle, con la cabeza baja. No noté el resto por un tiempo. Sonidos de taxis tirados por caballos. Los ciudadanos encargándose de sus asuntos. Los ruidos que llenaban la ciudad todos los días seguían aquí, sin cambios. Sin embargo, yo no hacía ningún sonido mientras mis piernas me guiaban a lo largo de la ruta hacia la torre blanca que se extendía hacia el cielo, Babel. Baosan. Oh. Seal-san. Una voz se abrió paso entre el estruendo mientras caminaba por la calle principal oeste. Asterisk-chap, tap asterisco. Al verme pasar, Seal-san descendió por los escalones de la entrada principal de la Señora de la Abundancia, y se acercó. Buenos días. Hice un almuerzo para ti otra vez hoy, así que si quieres. ¿Bao-san? Seal-san sostenía una cesta llena de comida con una gran sonrisa en su rostro, pero sus palabras se
desvanecieron mientras se inclinaba para mirarme más de cerca. Sus cejas se arquearon con preocupación, su cabello plateado se agitó alrededor de sus hombros. ¿Pasó algo? Te ves muy pálido. O bien Seo-san era increíble para leer a las personas, o mis pensamientos se habían vuelto demasiado obvios en mi rostro. Cualquiera que fuera, tenía que tranquilizarla de inmediato para que no se preocupara. No, estoy bien. Solo me quedé dormido un poco esta mañana. Ya, veo. Y, bueno, hoy no pasaré mucho tiempo en el calabozo. Entonces, sobre el almuerzo. Lo siento. No podía aceptar esta cesta. Hacer algo más patético solo la haría preocuparse más. Pensando en eso, inmediatamente rechacé el ofrecimiento del almuerzo de hoy. Rápidamente forcé una sonrisa poco convincente, y cuando comencé a dar una genuina disculpa, ella me miró fijamente y luego dio un paso más cerca. Ahora estaba justo enfrente de mí, dejando apenas un espacio entre nosotros. Pude detectar un agradable olor a su jabón, lo que hizo que me sonrojara mientras Seo-san señalaba con su dedo directamente entre mis ojos. Bel-san se animará Bel-san se animará Ella comenzó a girar su pequeño dedo una y otra vez. Bel-san sonreirá Seo-san, va. Termino con un golpe en la punta de mi nariz, y dejé escapar un grito. Parpadeé varias veces sorprendido mientras Seo-san sonreía radiantemente con alegría. Palabras mágicas para hacerte sentir mejor. También lo hago todo el tiempo para los niños en el orfanato, ¿sabes? Se inclinó lo suficientemente cerca como para susurrar en mi oído como si compartiera un secreto. Eso era lo último que esperaba escuchar, pero aún más sorprendente, mi rostro se relajó y también comencé a sonreír un poco. Era una expresión natural, probablemente una que había olvidado cómo hacer durante los últimos días. Y me sentí un poco mejor, creo, gracias a esta alegre chica. Gracias, Seo-san. Me iré ahora. Por supuesto. Cuídate. Agradecido de que no insistiera más, dejé a Seo-san atrás, sintiéndome mal porque no podía decir más. Cabello blanco idiota. Si no comes el almuerzo de Sil, somos nosotras quienes tenemos que comerlo, Nia. Tan problemático como es, hoy Aventurero Kun no parecía el mismo. Nunca antes lo había visto tan deprimido. Nia. Anya, Runoa y Choe vieron la conversación en la calle desde una de las ventanas de la señora de la abundancia y conversaron entre ellas después de que el chico se fue. Asterisco y casterisco. La humana Runoa se giró para mirar por encima del hombro mientras Anya, parada junto a ella, hacía lo posible por contener las lágrimas. ¿También estás preocupada, Rayu? No, yo. Rayu, quien también había espiado a Sil y Bell con sus compañeras de trabajo, estaba a punto de negar su preocupación cuando se detuvo. En realidad, sí. Esto me preocupa. Ella y la amazona Aisa habían acompañado al chico hasta el 18º piso 5 días antes. Rayu dio una respuesta honesta cuando los recuerdos de su extraño comportamiento volvieron a su mente. Al igual que Sil afuera, observó la figura alejándose del chico. La luz del sol llenaba las calles de la ciudad. El verano había llegado al continente, cada día era más cálido que el anterior. Horario no era la excepción, lo que significaba que la mayoría de las personas usaba mangas cortas y otras prendas ligeras para mantenerse frescos. En cuanto a los aventureros dirigiéndose al calabozo, estaban completamente equipados con ropas de batalla y armaduras de placas, como siempre. El metal que adornaba sus cuerpos brillaba mientras se movían por la ciudad. Los Beastman y enanos que llevaban armadura tenían que entrecerrar los ojos para evitar que el sudor entrara en sus ojos. No sería una cuestión de risa si uno de ellos terminaba muriendo porque el calor de afuera los llevó a usar menos armadura. Los aventureros caminaron un poco más rápido de lo normal cuando ingresaron al parque central, sabiendo que estarían a salvo del ardiente sol dentro del calabozo. Mientras Bao se unía a sus filas en el camino al calabozo. Hola. Odio hacer esto, pero, ¿hay alguna posibilidad de que pueda hablar con Ganesha? Estia, con débiles rastros de sudor en su piel, llegó a una estatua gigante que representaba a un hombre que llevaba una máscara de elefante que estaba fuera de la sede de otra familia. No tengo una cita ni nada, sé que esto es pedir mucho, pero, ante esa petición de una diosa aún más pequeña que ellos, el Beastman y el enano que vigilaban la puerta principal intercambiaron miradas. El lugar estaba en la sección suroeste de Horario, cerca del mercadillo de la ciudad. La espaciosa propiedad
Estaba separada del resto de la ciudad por una alta valla blanca. En el centro había una estatua increíblemente extraña de un hombre gigante que llevaba una máscara de elefante sentado con los brazos y las piernas cruzados. Esta era la sede de la familia Ganesa, Soy Ganesa. La imponente estatua, o más bien la construcción, era tan grande que mirarla hacia arriba completamente lastimaba los cuellos de las personas. La imponente estructura era famosa por la historia de que el dios un tanto excéntrico que residía allí gastó todos los ahorros de su familia para pagar su construcción. Estaba ubicada junto al distrito comercial de Babel y horario como un lugar de visita obligada para los turistas que visitaban la ciudad, sobresaliendo como un pulgar dolorido, como siempre. Hestia pensó mientras contemplaba el inusual edificio que servía como la sede de la familia Ganesa. Por favor, espera aquí. El guardia Bestman dijo antes de dirigirse al complejo. Hestia estaba agradecida por su amable recepción a pesar de que ella, la diosa de otra familia, personalmente había venido de visita. Vio que el dependiente de Ganesa desaparecía en la ingle de la estatua, la entrada principal del edificio. Si Ganesa-sama pudiera hacer algo con respecto a esos caprichos incomprensibles, entonces podríamos. Estoy segura que lo tienen difícil. Escuchó compasivamente las quejas del enano, pero no pasó mucho tiempo antes de que el joven Bestman volviera a la puerta principal. Ganesa-sama actualmente está en el patio trasero. Dice que no le importa si vas por tu cuenta. Oh, gracias. La diosa ofreció un rápido agradecimiento a los guardias cuando abrieron la puerta y pasó a través de ella. Al principio pensó que el dios con cara de elefante estaba siendo un poco descuidado, pero luego decidió que Ganesa debía confiar en ella lo suficiente como para permitirlo. Sintiéndose un poco más positiva sobre su visita, se dirigió a la base de la estatua gigante hacia el patio trasero. Los jardines de Soy Ganesa eran campos de hierba, o tal vez un gran pastizal abierto. Si no fuera por los fuertes gritos de los mercaderes que se escuchaban desde el mercadillo cercano, Hestia podría haber olvidado que estaba en el medio de una metrópolis en expansión. Desde el rabillo de su ojo observó varios establos de piedra del tamaño de pequeños talleres mientras se acercaba al patio trasero. ¡Guau! La diosa se estremeció apenas dio vuelta en la rodilla de la estatua. Las tranquilas y onduladas llanuras fueron interrumpidas por una valla de metal, las barras brillaban bajo la luz directa del sol. Cada barra era más gruesa que el torso de Hestia y posiblemente estaban hechas de mitril o tal vez acero de Damasco, un material extraño utilizado para forjar armas, o incluso adamantita. En cualquier caso, cada barra gruesa había sido clavada directamente en el suelo y se elevaba como un poste. Aventureros completamente armados se mantenían firmes en ambos lados, monitoreando continuamente los terrenos. El aire estaba cargado de tensión. Varios aventureros, muy probablemente domadores, estaban del otro lado de la valla con monstruos, algunos, en proceso de ser domados, emitiendo sus órdenes. ¿No ves esto todos los días? Un caballo acuático conocido como Kelpie estaba desbocado, con su hermosa melena azul agitándose en el aire. 3 Armarosaurus balanceaban sus contundentes colas de un lado a otro y atacaron con las espinas que sobresalían de su piel. Los imponentes domadores parecían igualmente impresionantes mientras se enfrentaban a terroríficos monstruos desde los pisos profundos del calabozo con látigos, doblegando a los monstruos a su voluntad por la fuerza. Había escuchado en alguna parte que solo la familia Ganesa tenía permiso legal para no solo mantener monstruos vivos para el festival de monstruos, sino también para extraer monstruos del calabozo y alojarlos en la propia ciudad. Si la información del gremio era precisa, también era la familia más grande de horario en términos de miembros. Con sus muchos aventureros de primera clase y su alto nivel promedio, era seguro decir que la familia Ganesa estaba entre los mejores de horario. Poseían el rango S y eran dignos de ser mencionados junto a la familia Loki y la familia Freya. También conocidos como los pacificadores de horario, el tamaño y la fuerza de la familia probablemente era la razón principal por la cual el gremio les permitía mantener monstruos en primer lugar. Dios de las masas, la familia Ganesa mantenía estrechos vínculos con el gremio y tenía miembros estacionados en todas las puertas de horario para ayudar a preservar la paz. Los ciudadanos comunes los tenían en alta estima. Debido a este gran nivel de confianza, las personas de horario todavía se sentían seguras a pesar de los monstruos alojados dentro de la ciudad.
Todo eso era posible porque era la familia Ganesa, reconocida por sus logros. Durante varios minutos, Hestia quedó paralizada por la escena de los domadores enfrentándose a los monstruos, uno a uno antes de recordar por qué había venido en primer lugar. Ella comenzó a explorar su entorno. Su primer pensamiento fue preguntarle a uno de los aventureros que vigilaban alrededor de la cerca, pero luego, escuchó un grito. «Soy Ganesa. Ergo, no chasquees tus dientes contra mí, monstruo. Lo encontré». La masculina voz ridículamente fuerte la llevó directamente al dios. Llevaba una máscara de elefante y estaba dentro de la valla, mirando hacia abajo a un monstruo mientras se acercaba cautelosamente. Al dragón infantil que tenía delante le habían colocado un arma mágico, una placa en la base del cuello, evidentemente había sido domado. Al ver a un domador al lado del dios, el dragón no atacó de inmediato, sino que miraba a Ganesa, observando todos sus movimientos. No hay nada de qué temer. Nada en absoluto. No da miedo, eres un buen dragón. ¿Quién es un buen dragón? Ganesa envolvió sus brazos alrededor del imponente pecho del dragón en el momento en que estuvo a su alcance y comenzó a rascar el cuello y los hombros del monstruo como si estuviera jugando con un perro. Roar. Sin previo aviso, los colmillos del dragón infantil destellaron bajo la luz del sol cuando sus mandíbulas abiertas se dirigieron hacia la máscara de elefante. Boa. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas nada estúpido? Asterisco, rodar, asterisco. Ganesa logró saltar en el momento justo, pero perdió el equilibrio en el proceso y se desplomó a través del pasto. Al mismo tiempo, sus dependientes gritaban todo tipo de reprimendas mientras corrían a ayudar. Los domadores inmediatamente intervinieron para calmar al furioso dragón infantil. Este observó cómo se desarrollaba la escena, estupefacta. Ganesa, evitando el desastre por un pelo. Pensé que estaba perdido. Entonces dime, ¿eso pasa mucho, Ganesa? Oh. Pero si eres tú, Hestia. Estabas aquí. Ganesa había rodado todo el camino hasta la valla. Con los sonidos de la batalla resonando en sus oídos, Hestia ligeramente perturbada miró al dios con máscara de elefante a sus pies. Ganesa, en forma y musculoso, se puso de pie en cuanto la vio. Con un eop, agarró la valla metálica y saltó por encima de la parte superior. Aterrizando justo al lado de Hestia, inmediatamente tomó una de sus extrañas poses. Bienvenida a mi morada. Y para responder a tu pregunta, estoy aquí cada vez que tengo un momento libre. ¿Poniendo tu vida en riesgo para jugar con los monstruos? Para encontrar el significado de la verdadera amistad. Ganesa mostró una sonrisa innecesariamente agradable, mostrando sus brillantes dientes blancos. Hestia solo pudo suspirar. Sin otra pequeña charla, fue directamente al punto de su visita. Entonces, escuché que sabes sobre los senos. Cuando Hestia abordó el tema, el comportamiento cómico de Ganesa desapareció al instante, y su boca se cerró de golpe. La expresión debajo de su máscara, probablemente, se volvió gravemente seria. Necesitamos privacidad. Dijo eso, dándole la espalda. Ordenándoles a sus guardias que se quedaran atrás, Ganesa condujo a Hestia a un área boscosa cerca de la valla blanca en el borde del complejo. Solos, ambos dioses comenzaron a hablar. ¿Sabes sobre los monstruos que poseen inteligencia? Así es. Directamente de la boca de Urano, además. Urano. Escuchar ese nombre conectó todos los puntos para Ganesa. Él no tenía más preguntas. Justo cuando Bao y el resto de la familia habían descubierto a los senos en su misión secreta, Hestia había averiguado sobre Guiene y los suyos del dios a cargo del gremio, Urano. No solo eso, sino que el majestuoso dios le había informado sobre sus acciones y que Ganesa estaba involucrado. Fue un shock. No solo el hecho de que estás trabajando con Urano, sino también la verdad detrás del festival de monstruos. Cuando se acercaron a mí por primera vez. Cuando Urano me dijo por primera vez, no creía lo que escuchaban mis oídos. Ganesa luego procedió a explicar cómo llegó a entender la voluntad de Urano, así como la forma en que se le había puesto a cargo del Festival de Monstruos, un festival con el propósito de no solo poner monstruos en exhibición, sino promover la amistad con ellos y alentar el nacimiento de la monsterpilla. Hestia se maravilló de la seriedad completamente desconocida en los ojos de Ganesa mientras la ponía al corriente. ¿Le creíste? ¿Qué te dijo Urano?
Bueno, tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos en otra ocasión. Era un goblin, que llevaba un sombrero rojo. No podía ignorar a alguien con un dominio tan fluido del idioma. Aparentemente, Ganesa no supo cómo reaccionar cuando Fel sacó secretamente al pequeño Senos del calabozo para encontrarse con él en persona. Estia y los demás habían tenido la misma reacción ante Guiene. Después de eso, Ganesa estuvo de acuerdo con todo. Con un Senos presente, aceptó lo que había visto de primera mano y decidió cooperar con la propuesta de Urano, organizar el Festival de Monstruos. ¿Le has contado a tus niños? Solo a unos pocos muy selectos. Puede parecer ridículo que esconda algo de los niños, pero, mi familia, está muy en la oscuridad. Las circunstancias lo requerían. Prevenir el peor resultado posible requería detener el flujo de información tanto, como fuera posible. Los ciudadanos se sentirían increíblemente aprensivos o incluso violentos si supieran la verdad. Incluso ahora, la verdad dolía. Ganesa miró a los domadores y aventureros al otro lado de la valla. Tenemos permiso para mantener a los monstruos aprobados en cautiverio. Lo hacemos con el pretexto de que nuestro principal objetivo es estudiar sus hábitos y tendencias, así como recopilar información para ayudar a los aventureros en el calabozo. Eso es lo que tus niños también piensan que están haciendo, ¿no es así? En verdad, también estaban realizando ese objetivo. El gremio había recibido de ellos información detallada y valiosa sobre las debilidades y características de los monstruos específicos que archivaron y actualmente utilizaban para ayudar a los aventureros que arriesgaban sus vidas en el calabozo. Incluso Roman Mardil, la persona más poderosa del gremio, reconoció el valor de su trabajo y continuó apoyándolos. El verdadero objetivo de establecer una relación amistosa con los monstruos aún era un secreto. Además, nadie tenía la menor sospecha de ello. ¿Qué hay de los tuyos, Estia? Ellos son la razón por la que lo sé, en primer lugar. Belkun y todos los demás lo saben. Estia explicó cómo todo comenzó con la llegada de Guiene y la decisión de su familia de proteger a la joven chica monstruo, compartiendo información con uno de los pocos que sabían la verdad. También le contó a su familia sobre su conversación con Urano mientras estaban ausentes en su misión. Ella estaba al tanto de todo lo que habían aprendido en una de las aldeas ocultas de los Senos. Lo único que omitió fue la voluntad de Urano, su creencia de que Val y su familia tenían el potencial de convertirse en el puente entre monstruos y personas. ¿Qué planeas hacer, Estia? Mis niños son más importantes para mí que nada. Proteger a Val y los demás. Estar con ellos. Esa era la sincera voluntad de Estia. Eso, y, si mis niños decidieron algo, entonces los animaré y haré todo lo que pueda para ayudar. Si quieren salvar a los Senos, les echaré una mano. Ya veo, no daré órdenes como una diosa ni forzaré nada sobre ellos. La decisión de Estia no había cambiado desde el momento en que grabó su falda en la espalda de Bao, fue allí donde reveló su voluntad. Esta es su historia, su camino. Ella les dejaría decidir, ayudándolos cuando pudiera y cuidándolos. Estia continuó. Sin embargo, mentiría si dijera que no estoy preocupada. Confrontada con la mirada inquisitiva de Ganesa desde debajo de su máscara, Estia desvió la mirada y dejó que sus honestas preocupaciones surgieran. ¿Qué le traería la presencia de los Senos a Horario, al mundo en general? Estia sabía que era arriesgado intentar hacer realidad la absurda visión de hacer la paz con los monstruos, y, sin embargo, aún podía ver una imagen fugaz de los ojos llorosos de la chica bovibre en el fondo de su mente. Atrapada en un dilema, Estia contempló el pasto. Los domadores heridos colocaron cadenas a los monstruos recién domados bajo un cielo azul brillante. Ganesa, ¿cómo te sientes sobre todo esto? ¿Qué piensas que sucederá? Para ser franco, no lo sé. Eso imaginé. Ganesa dio una respuesta honesta mientras seguía la mirada de Estia por los jardines. La diosa suspiró mientras ambos miraban a un domador instruir a un monstruo para que caminara golpeando su piel. Sin embargo, si estos Senos, no, los monstruos en general, realmente desean la paz y no el derramamiento de sangre. Ganesa se giró para mirar a Estia. Entonces dejaré de ser el dios de las masas, y me convertiré en Neo Ganesa, dios de todos los seres, para las personas y los monstruos, declaró, como para alejar la oscuridad que amenazaba con invadirlos. Mostrando una sonrisa, el dios miró al cielo con confianza e hinchó su pecho mientras Estia miraba con asombro, hasta que sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba. Esta es la primera vez que pienso que eres genial,
Ganesa. Eso es porque soy Ganesa. Hestia se rió de su alarde de confianza. Una amplia gama de mapas cubría cada mota de espacio abierto en cada pared. Además de estar completamente empapelada con diagramas de topografía terrestre y marina, la habitación estaba llena de interesantes baratijas y artículos inusuales, muchos de los cuales rara vez se veían en horario. Varias plantas más adecuadas para un desierto árido, así como una impresionante colección de conchas y perlas, decoraban los muebles y las mesas. Un conjunto de sombreros de viajero muy gastados, cada uno decorado con una pluma, se destacaba entre el desorden. Un hombre y una mujer estaban sentados uno frente al otro sobre un escritorio en una habitación digna de un verdadero viajero del mundo. Fracaso. Eso no es bueno. El dios Hermes estaba sentado en una silla con los codos plantados sobre el escritorio, jugueteando con un reloj de arena mientras hablaba. La hermosa mujer, que estaba tiesa como una tabla al otro lado del escritorio, era Asfi. Ella había ido a la habitación privada de su dios en la sede de la familia Hermes para informarlos resultados de su tarea más reciente. No tengo excusa. Después de que nuestros objetivos se retiraron, mis subordinados y yo permanecimos en la zona hasta el día de hoy con la esperanza de encontrar nuevas pistas, pero es completamente mi culpa que les permitiéramos escapar. Vamos, no te estoy culpando. El rostro de Asfi había ido perdiendo color constantemente durante su informe y su posterior disculpa, pero Hermes la rechazó, indicando que no debería preocuparse por eso. Ambos discutían el plan fallido para seguir a la familia Ikelos. El gremio, o más bien Urano, había enviado a Bel y a la familia Hestia a una misión, viajar a una aldea oculta de los senos. El verdadero propósito era usarlos como cebo para atraer a los cazadores de la familia Ikelos, y luego dependía de un grupo de aventureros de la familia Hermes bajo el mando de Asfi para seguirlos. Su objetivo era localizar la base de operaciones oculta de los cazadores, donde tenían senos capturados hasta que pudieran ser contrabandeados y vendidos en el mercado negro. Sin embargo, la familia Ikelo se había dado cuenta de que los estaban siguiendo en el calabozo y abandonaron la persecución del equipo de Baal para escapar. La misión de Asfi terminó en fracaso, pero impidieron que tú, Perseo misma, completaras tu tarea. Dime, ¿qué piensas de los objetivos? Dejando de lado las rumoreadas conexiones con Evilus, todo el grupo parece ser una congregación de brutos y matones. Especialmente su líder, un hombre con gafas de protección. La familia Ikelos era una familia exploradora del calabozo con una historia envuelta en la oscuridad. Residiendo en horario durante más de 20 años, el rango de su familia era B. Sus miembros habían realizado varios viajes a los pisos profundos del calabozo. Sin embargo, el grupo mismo permanecía en las sombras, quizás debido a la excesiva cantidad de tiempo que pasaban bajo tierra. Casi ninguno de sus miembros había ganado notoriedad o fama en la superficie. El hombre es agudo y astuto. Incluso cuando reunió suficientes fuerzas para abrumar a nuestro equipo, en el momento en que discernió nuestras identidades, de inmediato decidió retirarse. El líder de familia Ikelos había sido cauteloso de Asfi, una brillante fabricante de ítems cuyo talento extraordinario era conocido en todo el mundo. Conocida como Perseo, inventó una serie de ítems mágicos fenomenales y misteriosos como el casco de Hades, un casco de invisibilidad. Ya que no sabían lo que el grupo de Asfi tenía escondido bajo la manga y con el riesgo de que su base de operaciones pudiera ser descubierta, el líder de la familia Ikelos les ordenó a todos sus subordinados retirarse, sin dejar a una sola persona atrás para evitar el riesgo de captura. Un hombre que usa gafas de protección. ¿Sería ese Dex Perrex? El mismo. No solo es el líder de la familia Ikelos. Se convirtió en un aventurero de segunda clase LV-4. Hace casi 10 años. Le habían dado el título de Hase. En el momento en que lo recibió, el hombre ya era famoso por masacrar monstruos a un ritmo que rayaba en la locura. Asumiendo que solo ha estado volviéndose más fuerte y experimentado desde entonces, es posible que sea tan poderoso como un aventurero de primera clase. Los ojos de Asfi se volvieron graves, su voz adquirió un tono severo. Hermes suspiró levemente para sí mismo. Lo primero es lo primero, tendremos que disculparnos con Urano. Con eso fuera del camino, debemos asumir que el enemigo tiene una buena idea de dónde se encuentra el nido. Supongo que han podido descubrir esa cantidad de información basándose únicamente en nuestras acciones.
Los ojos color naranja de Hermés se entrecerraron al expresar su línea de pensamiento. ¿Qué pasa con los monstruos en cuestión? Se les dijo que se trasladaran a un nido diferente sin importar cómo resultara nuestro plan. Lo más probable es que estén moviéndose mientras hablamos. Hermés explicó que Urano quería considerar tantas variables como fuera posible y le había ordenado a los senos que abandonaran la aldea oculta en el 20º piso y se adentraran más profundo en el calabozo. Aún así, Asfi podía escuchar un atisbo de preocupación mientras el dios explicaba, casi como si estuviera hablando consigo mismo. No hay nada más que podamos hacer desde aquí, así que sé que no tiene sentido preocuparse, pero... tengo un mal presentimiento sobre esto. Hermés no perdió el tiempo después de susurrar esas palabras. Mirando hacia arriba, emitió un nuevo conjunto de órdenes. Mantente atenta a cualquier movimiento en los pisos intermedios, Asfi. Utiliza Rivira como tu base y permanece alerta. Entendido. Como si su intuición divina le estuviera diciendo, dijo, no pasará mucho tiempo, harán su movimiento. Fin del capítulo.